Díganme ustedes si les parece bien que empecemos 12 en punto o quieren que demos chance unos 3 minutos más. Ustedes me comentan. Los 3 minutos, por favor. Perfecto, doctora. Entonces, 12:03. Paulina, me dice que no tengo autorizado abrir mi video. Ahorita mismo le doy chance, doctora. Por No se favor, A mí preocupe. también, gracias. Pau. Me pasa lo mismo que Claro, a Olivia. permítanme, les voy a poner como coanfitrionas y ya no Sí, tendremos gracias. ese problema. Permítanme un segundo. Yo voy a prender la Listo. luz, parece que estoy en el ultratumba. Ah, No, te ves bien, Paulina, ¿eh? Excelente, díganme si ya puede. Ahí está, ya vi a la doctora Hassel. Listo. Ya Ah, estoy. ya la vimos, doctora Olivia, perfecto. Hola. ¿Compartir pantalla? ¿Necesitan apoyo o ustedes gustan hacerlo? No, ¿O va a está ser? bien. Voy a compartir. Yo no voy a compartir. Yo no voy Tampoco. Muy bien. Olivia, ¿te cortaste el pelo o lo tienes amarrado? Lo tengo amarrado. Ay, te queda súper bien, ¿eh? Me hice chonguito. Sí, te queda padrísimo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. El Seminario Permanente Educación, Género y Justicia es un espacio de reflexión interdisciplinaria que se realiza cada último miércoles de cada mes, organizado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Defensoría de los Derechos Humanos y Universitarios de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas. Y para moderar esta sesión contamos con la participación de la doctora Marisela Jacel Pacheco Pasos, a quien le cederé el uso del micrófono. Bienvenida, doctora. Gracias. Muchísimas gracias por la presentación, estimada Paulina. Y bueno, el día de hoy tenemos una sesión muy especial de nuestro Seminario Permanente Educación, Género y Justicia, que hemos organizado, como ya lo decía bien la licenciada Paulina, desde la UNAM y desde la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas. Ya tenemos un buen número de sesiones que comenzaron desde abril. Y para nosotras, el día de hoy es un lujo poder contar con la presencia de cada una de nuestras participantes. De verdad que yo me siento muy emocionada, me siento muy contenta de poder estar aquí, de poder moderar este espacio que no solamente es importante por quienes están aquí, sino por el tema que estamos tratando, y justamente este seminario se enmarca en el 25 de noviembre, que es el día para la eliminación de todas las formas de violencia en contra de las mujeres y las niñas. Entonces, justamente el tema de este seminario pues tiene que ver con esto, ¿no? Y estamos muy emocionadas y muy contentas de que en esta sesión nos acompañen tres expertas que sin duda son referentes en la materia, que todas las mujeres que hemos leído, estudiado o nos dedicamos en alguna manera a la violencia contra las mujeres, a la igualdad sustantiva, sin duda hemos leído a estas tres referentes, sin duda las hemos escuchado en otras conferencias y estamos muy contentas de que esta mañana puedan estar aquí las tres compartiendo un poco de este tema tan importante de visibilizar y de atender, que es la violencia en contra de las mujeres. Y bueno, como saben, en el seminario la dinámica es que tienen 20 minutos cada una de nuestras participantes. En esos 20 minutos van a exponer lo que les corresponde, ¿no? Lo que han decidido hablar, y finalmente vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Yo les voy a ir mandando un mensajito de les quedan 5 minutitos, les quedan 2 minutitos, y vamos a tratar de ser muy respetuosas con el tiempo para que al final podamos tener este diálogo que siempre enriquece muchísimo nuestros seminarios, ¿no? Esta conversación que podemos tener con las personas que también son parte del seminario y que entran como asistentes. Entonces, no me quiero robar mucho más la palabra porque sin duda venimos a escucharlas a ustedes, pero me voy a permitir leer una muy breve semblanza de su trabajo, de su trayectoria, que sin duda no necesitarían presentación, simplemente con escuchar sus nombres sabemos de quién se trata, pero permítanme leer de las tres y posteriormente voy dando la palabra a cada una de ustedes. En primer lugar tenemos a la doctora Leticia Bonifaz Alfonso. Ella es licenciada y doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde ha sido docente durante más de 30 años. Ha ocupado cargos de alta responsabilidad en instituciones nacionales e internacionales, entre ellos la dirección de la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue consejera jurídica del entonces Gobierno del Distrito Federal, donde tuvo un papel central en el proceso de despenalización del aborto en la Ciudad de México en 2007. Ha sido consultora del PNUD y realizó investigación postdoctoral en la Universidad de Bolonia, Italia. En 2020 fue elegida como integrante del comité de la CEDAW para el periodo 2021-2024. Actualmente es columnista en El Universal y ha sido reconocida, entre otros, con la medalla Fray Bartolomé de las Casas por su trabajo en defensa de los derechos humanos. Bienvenida, doctora Leti, es un gusto tenerla aquí. En segundo lugar, tenemos a nuestra queridísima doctora Corina Giacomello, quien también es organizadora de este seminario. La doctora Corina es licenciada en Estudios del Desarrollo por la University of East Anglia
y maestra y doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores en el nivel 2 y miembro de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Es profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Sus líneas de investigación incluyen género, criminalización y acceso a la justicia, sistema penitenciario, adolescentes en conflicto con la ley, políticas de drogas y derechos de la niñez. Cuenta con una amplia producción académica, ha publicado 20 libros y más de 60 artículos, capítulos e informes en español e inglés, consolidándose como una referencia nacional e internacional en temas de justicia, género y niñez. Muchas gracias y bienvenida, doctora Corina. Y finalmente tenemos a la doctora Olivia Tena Guerrero, quien es licenciada y maestra en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en Sociología, grado con el que obtuvo el premio a la mejor tesis de doctorado en estudios de género en 2002. Cuenta con más de 25 años de experiencia en docencia, investigación y formación en perspectiva feminista. Ha coordinado programas académicos claves en la UNAM, incluido el programa de investigación feminista y el diplomado El Feminismo en América Latina, ambos en el CEICH. Es tutora en los doctorados de Psicología y de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde imparte el seminario La Perspectiva de Género en la Investigación Social. Es investigadora nacional nivel 1, autora de múltiples libros y artículos y articulista en la revista Cambio Estado de México con la columna Sexualidad y Género. Muchas gracias también, doctora Olivia, por estar aquí y sin más preámbulo, les doy el espacio en primer lugar a la doctora Leti Bonifaz. Será un gusto escucharla. Muchas gracias, pues yo también estoy muy contenta de estar con ustedes y con mis compañeras de panel. Y desde que me invitó Corina, me llamó mucho la atención que le diera el enfoque también hacia la pedagogía, porque no es lo más común. Pero bueno, estamos en el marco del 25 de noviembre, tenemos desafortunadamente que seguir hablando de la violencia contra las mujeres que nomás no cesan, por más de todos los esfuerzos que se hacen. Y pues sí, la violencia machista sigue aquí en todas sus manifestaciones. Y prácticamente también en el programa lo que pide Corina es que se haga el análisis con enfoque interseccional y es justamente lo que vamos a hacer. Desafortunadamente, como saben, la violencia se da tanto en el ámbito privado como en el público. En el ámbito doméstico es algo verdaderamente grave. Ha estado durante... Un momentito, por favor. Gracias. Perdón. Sale. Gracias. Bueno, ha estado presente tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. La violencia doméstica tardó en reconocerse como tal. La violencia en el espacio público, no todos los tipos de violencia se reconocían como graves. Había un tipo de violencia que hasta no se consideraba violencia y hoy sabemos que pueden ser llamados hasta micromachismos. Cuando alguien en la calle te dice algo en relación a tu cuerpo que no tendría por qué invadir tu privacidad, entonces vamos desde un piropo lo menos grave hasta el feminicidio. Desafortunadamente les digo, en el ámbito privado, las mujeres no están seguras en sus propios hogares, pero tampoco están seguras en la calle, en los parques, en la escuela, en el trabajo, en prácticamente ninguna parte. La intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue muy importante porque se tipificó la violación entre cónyuges o se interpretó que podía haber violación entre cónyuges hasta este siglo XXI. Antes se pensaba que era parte de un débito conyugal y que la mujer tenía que estar disponible hacia el marido. Les estoy haciendo como un recuento para que vean lo grave que ha estado. Y justamente ahora que estuve en Chiapas recientemente, vi que había una campaña muy fuerte, desde mi punto de vista mal orientada, que dice que hay que alzar la voz, como si el tema fuera de que las mujeres se quedan calladas. Y efectivamente, las mujeres se quedan calladas, pero hay que preguntarnos por qué.
porque no se trata solo de alzar la voz, sino se van a tener los canales y los conductos idóneos para que esa voz que se alzó tenga un objetivo que se termine yendo hacia la culpabilidad de alguien y al castigo de alguien. Entonces, la pregunta de por qué no se alza la voz, muchas mujeres sienten vergüenza de sufrir violencia doméstica, sienten pena, no saben si van a tener el apoyo comunitario, el apoyo familiar. En algunos casos, las familias, en lugar de arroparlas, les dicen, fundamentalmente en Chiapas esto sigue sucediendo, les dicen que esto es normal, que así ha sido siempre, que así lo sufrió la abuela, que esta persona es tu cruz, que hay que aguantarla con un sentido incluso religioso, en fin. Entonces, primero, sentir vergüenza o culpa. Segundo, saber que no se tiene el apoyo familiar o comunitario y que en lugar de que te impulsen a decir sí hay que denunciar, te digan no va a valer la pena, dependes de este hombre, es el papá de tus hijos y justo porque todo lleva un enfoque punitivo, pues muchas mujeres quisieran que se sancionara al hombre, pero no necesariamente que terminara en la cárcel. Entonces, en el sentido de por qué no se alza la voz, a veces también hay una dependencia emocional o económica de la persona, estoy hablando fundamentalmente de violencia doméstica. Hay unas posibilidades escasas de que la mujer pronto pueda tener una independencia económica y que pueda en algún momento iniciar una vida nueva, separada del círculo de violencia. Y desafortunadamente, muchas veces, si alza la voz, desde el primer momento no encuentra en las policías el mejor apoyo, porque desde allí empiezan a dudarse de su voz. Es decir, el hecho de ser mujer ha estado con el estereotipo de las mujeres dicen mentiras, no sabemos si es verdad lo que dice, no sabemos si exagera, las mujeres ya aguantan bien poquito, ya no aguantan nada estas mujeres de cristal. Antes teníamos abuelas y madres que aguantaban lo que tenían que aguantar porque se sacrificaban por los hijos, hoy no se quieren sacrificar por nadie, no aguanta nada, en fin. Entonces, todos estos estereotipos están presentes desde el primer momento cuando la policía tiene conocimiento y siguen presentes en el Ministerio Público. En muchos casos, fiscalías, ministerios públicos tratan desde el primer momento de disuadir o persuadir a la mujer para que no continúe. Estás segura de que hay que hacerlo, sabes que esto te va a llevar tiempo, te va a quitar tiempo, es tardado, no sabemos si vamos a tener posibilidades o no de aprender a la persona, y también se duda de ella. Y ya saben que en muchas ocasiones la empiezan a revictimizar o a hacerla sentir culpable a ella de la violencia. ¿Qué hiciste o qué dejaste de hacer para merecer el golpe? ¿Qué hiciste o dejaste de hacer para que fueras tratada de esa manera? Las mujeres en ese momento, en lugar de empezarse a sentir cómodas en la institución, empiezan a sentir grandes hostilidades. Y aquí hago el primer cruce interseccional, perdón. Cuando se trata de una niña, todavía la situación es más hostil en el ámbito institucional, pero además ella sufre también porque a veces la credibilidad, el creerle a la niña, todavía es peor que creerle a la adulta, porque de la niña dicen, lo puede estar inventando, tiene mucha imaginación, ¿cómo es posible que su tío o su padre o su hermano o su primo hayan hecho eso? Normalmente, si se duda del dicho de una mujer, se duda más del dicho de una niña. Y la niña también tiene mucha pena de decirle a la mamá, al papá, porque ella se siente culpable o, dependiendo de la edad, ni siquiera acaba de comprender de qué se trató el asunto de la violencia. Y si para un adulto acudir a hacer una denuncia, estar en oficinas de una fiscalía,
es un momento muy difícil. Imagínense con la estatura y el tamaño de una niña o de un adolescente, lo que eso significa. Una experiencia que empieza a ser traumática desde el primer momento. En ocasiones hay albergues que acogen a estas mujeres, en ocasiones no. A veces están pensados esos albergues para las mamás con sus niñas, a veces no hay el enfoque de qué pasa con los niños. Entonces muchas veces la mujer denuncia y sabe que pueden los niños empezar a ser agredidos también. A veces ya la agresión es previa, pero a veces a partir de la denuncia pueden haber mayores agresiones. Y entonces comienza la violencia vicaria de no te voy a dejar verlos, de no vas a tener contacto con ellos. Y ante ese temor de pérdida del contacto con los hijos, es otra posibilidad para que la mujer no denuncie o se desista de denunciar. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con las mujeres indígenas? Que aquí sería el otro cruce interseccional. Las mujeres indígenas tienen además el problema de la lengua, de que muchas veces no hablan un español fluido y no cuentan con traductores en su lengua. Por el otro lado, las mujeres indígenas pueden sufrir violencia en el ámbito comunitario y también fuera. En el ámbito comunitario es mucho más difícil por los sistemas normativos internos que llegara a un buen puerto una denuncia, porque en el medio indígena todavía está más normalizada la violencia que en el medio urbano. Y las mujeres indígenas que denuncian en instancias fuera de sus comunidades se encuentran, además de la falta de credibilidad, se encuentran discriminación por sus condiciones de indígenas, por sus condiciones de pobres, por su escasa formación educativa. Y entonces, al dar el enfoque interseccional, vemos cómo esto aumenta el grado o de riesgo o el daño que fue infligido. Y en otro cruce interseccional pensaríamos en qué pasa con las mujeres con discapacidad. Y también hay mujeres con discapacidad, dependiendo de la discapacidad, vamos a imaginar una mujer ciega no puede siquiera describir a la persona que le hizo el daño o que la violenta, una persona sorda o no puede poder expresar si no puede hablar, una persona que sufre alguna discapacidad motriz puede expresarse, pero los abusos que sufre, muchas veces esto sucede con personas con discapacidad y personas mayores, que ahí habría otra interseccionalidad, que el abuso muchas veces viene de los propios cuidadores. En el caso de las personas mayores, lo que se ha encontrado es que son los cuidadores y a veces los hijos e hijas incluso los que ejercen esta violencia. Entonces, si vamos viendo cómo es el panorama es mucho más complejo si se empieza a ver en los cruces interseccionales. Y si pensamos en mujeres migrantes que están pasando por Chiapas y que sufren algún tipo de violencia, Médicos Sin Fronteras ya proporcionan la píldora del día siguiente porque saben que la violación va a suceder sí o sí. Y estas mujeres migrantes no se van a detener a hacer una denuncia, porque ellas lo que quieren es seguir su proceso de tránsito y llegar al lugar de destino. Y entonces todas estas violencias que pueden ir en cualquiera de los niveles del abuso sexual, la violación, y en algunos casos la posibilidad de denuncia de víctimas indirectas por feminicidio, pues es muy complejo en mujeres que van de paso y mujeres que están migrando. Por eso la interseccionalidad sí tiene que ser considerada como una perspectiva que te permite ver cómo el cruce de ciertas cuestiones que originalmente solo eran clase, raza y género, hoy podemos cruzarlas con muchos más elementos, agregándole también el lugar donde la persona está ubicada, como ya lo dije, medio rural o medio urbano, que en Chiapas es clave, la sola distancia que muchas mujeres tendrían que recorrer para hacer una denuncia formal ya influye en la imposibilidad
de hacerlo, pero también considerar si esas mujeres están en una zona de conflicto armado, en un lugar con alta presencia del narcotráfico, o si además cruza el tema de a qué se dedican estas personas, si son defensoras de derechos humanos, si son defensoras de la tierra o del agua, si son periodistas, a qué se dedican, y todo va influyendo para que la violencia vaya peor. Para los últimos minutos que me quedan, yo diría, entrando a la parte pedagógica. ¿Y qué tendríamos que hacer? Yo creo que hay que trabajar mucho más con los agresores y ver mucho más los perfiles de los agresores, porque tenemos mucho más identificadas a quiénes son las víctimas, pero tendríamos que saber, ya sabemos, por ejemplo, quién agrede. El padre, el padrastro, el tío, ya sabemos, pero ¿en qué rango de edad están? ¿Con qué escolaridad? ¿Dónde está la violencia rural y urbana? Tenemos que ir todavía a mucho más detalle, pero poniendo el foco en los agresores. Incluso a mí me llamó muchísimo la atención un programa piloto que tenían en las Canarias, en España, en donde la llamada el teléfono que normalmente está disponible para víctimas, también estaba disponible para agresores, porque un agresor o una víctima ya saben en qué momento va subiendo la violencia, y el agresor que va perdiendo el control, más si ya tiene antecedentes de agresión, es él el que puede recibir también la atención psicológica, porque al estar perdiendo el control, un psicólogo puede ayudarle a disminuir el estado emocional en el que se encuentra y evitar el daño. Y a veces, atendiendo a un agresor, salvas a 2, 3, 4, 5 víctimas, porque a veces tiene una esposa y otras relaciones informales, o puede estar agrediendo a la madre, a la hermana, a la novia, y atendiendo a un agresor, a veces libras a muchas mujeres de esa violencia que se sufre. Por último, no me voy a meter a los temas de Corina, que son los temas ya que están ligados a la reclusión, porque las mujeres en reclusión siguen sufriendo violencia institucional, y la violencia institucional, que normalmente no siempre se admite que existe, al menos en Chiapas, no solo la violencia que se da en las cárceles ha sido muy relevante, sino violencia obstétrica. Hemos visto en Chiapas a mujeres indígenas pobres, de escasa escolaridad, dando a luz en patios de hospitales. Gire no solo ha documentado, sino ha acompañado a mujeres de un centro de salud en Tapachula, pero es común que la violencia obstétrica se siga dando desde esterilizaciones forzadas, que posiblemente en los últimos tiempos ya no están, pero que fueron dirigidas a mujeres indígenas, a mujeres con discapacidad, pero hoy en día las mujeres indígenas siguen, o se les niega la atención de medicina tradicional y apoyo de parteras, o se les obliga a dar a luz en condiciones que no toman en cuenta su interculturalidad, o se les atiende de una manera no solo discriminatoria, sino que se vuelve verdaderamente violenta. Hay que seguir trabajando en Chiapas con muchísimos datos. El INEGI te da cifras nacionales, pero Chiapas tendría que hacer sus propios análisis, y mi propuesta particularmente pedagógica es educar más para que no solo exista la idea clara de las mujeres en qué consiste la violencia, sino cómo vamos a ir cambiando las conductas de los agresores desde la temprana infancia. Hasta aquí le dejo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Leti. Siempre es un lujo escucharla. Y bueno, no sé si al principio, por la emoción de presentarlas, olvidé mencionar el tema. O sea, sabemos que el tema es en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, pero el tema específico de nuestro seminario, de esta sesión del seminario, es violencia patriarcal contra las mujeres, pedagogías, intersecciones y reclusión. Y justamente la participación de la doctora Leti se denominó
la violencia con perspectiva interseccional. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a escuchar ahora a la doctora Corina Giacomello y ella nos va a hablar específicamente de privación de la libertad y violencias, experiencias de mujeres en prisión. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, querida Hazel. Bueno, primero agradecer la posibilidad de estar en una sesión más de nuestro seminario, que efectivamente empezamos en abril, no hemos parado, ahora tendremos un mes de descansito, pero seguiremos luego el próximo año entusiastas como siempre. La planeación de cada sesión ha sido siempre con mucho entusiasmo, con muchas ganas, a veces con cansancio, pero siempre terminamos teniendo unos paneles extraordinarios. Y este creo que es particularmente emotivo, o sea, no es más o menos que otros, pero bueno, aquí estamos las tres mosqueteras. Hemos estado en todos los paneles, pero ahora las tres, digamos, tenemos uso de la voz. Eso también es lindo, es reconocimiento de este trabajo colectivo. Y estoy muy agradecida con la doctora Leticia Bonifaz que haya aceptado y que haya podido acompañarnos. Sabemos que tiene una agenda muy llena, es una de las académicas, creo, más destacadas a nivel nacional e internacional de México y particularmente le tengo mucha admiración y afecto y siempre aprendo de ella desde que por la primera vez tuve la oportunidad de trabajar con ella en un proyecto de la Suprema Corte en 2014, creo. Entonces, bueno, nada, es un clima muy festivo en el cual, sin embargo, hablamos de cosas pues profundamente dolorosas. Y quiero hacer eco de algo que dijo la doctora Leticia Bonifaz, que toca seguir hablando de ciertos temas porque no se erradican, porque no desaparecen y porque aunque tengamos rutas de acción, propuestas, diagnósticos, por un lado, es cierto, tenemos que seguir haciendo investigación sobre ciertos cruces específicos, pero también no podemos quitar el dedo de renglón porque en ciertos ámbitos las situaciones simplemente no cambian, no mejoran y al contrario se pueden agravar. Bueno, termino este largo preámbulo agradeciendo a quienes nos acompañan conectados en el Zoom y a quienes también nos están siguiendo en vivo. Y le ruego a mi querida amiga Has, si cuando sea el momento de me puede avisar por WhatsApp porque no estaré viendo el chat del Zoom. Bueno, ahora sí, yo voy a estar hablando de mujeres privadas de la libertad y vamos a ver que hay muchísimas conexiones con lo que nos dijo la doctora Bonifaz, empezando por una interseccionalidad a la cual ella aludió, que es el espacio donde están las mujeres. La privación de la libertad es un espacio de sometimiento, es un espacio de silenciamiento y de aislamiento del cuerpo y de la voz. Y por lo tanto implica, y así lo reconoce también la Convención Belén du Pará, un espacio agravado o de mayor riesgo de violencia, porque las violencias suceden y las posibilidades de renunciarlas, atenderlas y repararlas son menores, porque finalmente las mujeres están, citando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bajo el control total de esta institución, ¿no? Entonces hay una situación de riesgo mayor frente a la violencia, no solo de sufrirla, sino también de falta de mecanismos para poderla denunciar. Sin embargo, me parece importante sacar por un momento a las mujeres privadas de la libertad del contexto de privación de la libertad, porque justo esa situación de aislamiento y silenciamiento ha hecho que las mujeres en prisión hayan sido poco vistas, nombradas, atendidas, consideradas por los feminismos tradicionales, por llamarle de alguna manera, ¿no? Justa, pero esa es una relación, digamos, que se autorrefuerza por la misma violencia simbólica que ejercen el derecho penal y penitenciario, que ponen a las mujeres en un lugar desde el cual no pueden hablar, no pueden alzar esa voz y mucho menos emprender caminos para que esa voz sea escuchada, aunque hay digamos, diferencias entre entidades y demás sobre esos mecanismos a través de las comisiones de derechos humanos. Por ende, son mujeres que siguen siendo invisibilizadas y esa invisibilización sigue reforzando su etiquetamiento únicamente en razón de un delito que supuestamente o de forma comprobada cometieron. Es decir, su identidad primaria, con la cual son vistas desde afuera, es la de mujeres privadas de la libertad, sin tomar en cuenta las continuidades de experiencias y vicisitudes, muchas veces marcadas por la violencia, y la identidad o las múltiples identidades de cada una. Entonces, para mí es importante vincular el tema de mujeres privadas de la libertad a las mujeres en general y a la violencia de género de la cual todas podemos ser víctimas y que vemos de manera más aguda en el contexto de mujeres privadas de la libertad. Es decir, los estudios disponibles muestran que las mujeres que están en prisión son mujeres que han sufrido mayores grados de violencia de quienes no lo estamos. Obviamente me parece importante enfatizar que no todas las experiencias son iguales.
Hay mujeres que se encuentran en prisión que no han vivido violencia en la infancia, abuso sexual, que no han vivido el abandono de sus parejas, que a lo mejor no han sufrido violencia en la detención. Y por supuesto que también hay diferencias entre las distintas policías, los centros de reclusión. Pero bueno, yo me voy a referir a la situación general, sabiendo que esta no describe a todas las experiencias individuales y también a las situaciones más graves, ¿no? Aquellas que se siguen repitiendo y que son violaciones graves a derechos humanos y violencia de género contra las mujeres y las niñas. Un primer punto a tomar en cuenta que se cruza con el contexto que nos dio la doctora Bonifaci, creo que en ese sentido está muy bien entrelazado el panel, es que las mujeres que se encuentran en prisión, muchas de ellas han vivido anteriormente situaciones de violencia desde la infancia. Es difícil, por lo menos en lo que yo recuerdo, en esos 20 años de investigación empírica, de haber hablado con muchas mujeres, encontrar casos donde no haya habido distintas formas de experiencias adversas en la infancia, que puede ser simplemente cuestiones como, simplemente entre comillas, pobreza, ¿no? Falta de acceso a la escolaridad, al esparcimiento, al ocio, ¿no? Como al cumplimiento de ciertos derechos, pero digamos que normalmente las más recurrentes son el abuso de sustancias o alcohol en el espacio doméstico, la violencia machista del padre contra la madre y a veces contra las hijas e hijos, y por supuesto la experiencia de violencia sexual por niñas y niños en su casa, perpetrada por aquellos agresores que ya nos mencionó la doctora Bonifaz, padrastros, primos, tíos, papás, hermanos, etc. Una violencia que cuando es reconocida, nombrada y denunciada en el entorno familiar suele ser respondida con incredulidad o acusaciones francas de eres una puta, tú te le metiste a la cama, normalmente por las mismas madres. Entonces, a veces el desenlace es el de una salida del hogar familiar, bueno, hogar entre comillas, y insisto, estas son generalidades a partir de muchas historias compartidas por ellas. El encuentro con parejas donde se repercuten, donde se repiten esas historias de violencia, ¿no? De chicas de 12, 13, 14 años que de manera voluntaria o forzada se juntan con hombres generalmente más grandes y eso da luz a otras situaciones de violencia. Esas se recrudecen cuando se cruzan con el uso dependiente de sustancias y por supuesto también da pie a embarazos adolescentes, que a su vez tienen repercusiones en el ejercicio de derechos de estas jóvenes mujeres, particularmente el derecho a la educación, el poder seguir estudiando, el poder tener una formación que les permita tener independencia económica y un trabajo decente y que por lo tanto vuelve más probable la perpetuación de un ciclo de violencia por los cuidados de niñas y niños, por la falta de una red de apoyo familiar y por las relaciones de pareja en las cuales se ven inmersas y por la falta de posibilidades de desarrollo personal en distintos ámbitos. Ese es un patrón que encontramos muchísimas veces, esa violencia inicial, esa negación de la violencia en el seno de la familia, el buscar la solución afuera y el seguir inmersas en un círculo. Muchas de estas mujeres crecen en entornos que se encuentran criminalizados o bien por el propio entorno porque son lugares donde se llevan a cabo actividades delictivas o por la acción del Estado contra ciertos grupos y ciertos territorios geográficos o barrios. Entonces también el contacto con digamos, con ese ambiente puede ser recurrente en sus vidas. Y esto también por supuesto, vuelve más alto los riesgos de exposición a múltiples formas de violencia, además de la violencia de género. En el caso de mujeres indígenas entrevistadas, a lo anterior se añade también, pues justo la discriminación que sufren tanto en su entorno inmediato como en el contacto con el sistema penal y finalmente en la cárcel, en razón de su pertenencia étnica. Y una barrera adicional es que la mayoría de las mujeres en prisión tienen nivel de estudios de secundaria, que refleja los niveles de estudio afuera, digamos. En el caso de mujeres indígenas que he entrevistado, varias, y pese a que están estudiando en prisión, algunas estaban cursando la secundaria, no saben leer y escribir. Y eso pone unas barreras enormes per se en la vida de cada persona, pero en prisión reduce su posibilidad de meter escritos o solicitar autorizaciones para cuestiones médicas. En el caso de una mujer decía que ella no podía solicitar el acceso a videollamadas con sus niños porque no sabía leer y escribir y es muy difícil llegar como a las oficinas centrales y solicitar pases. Entonces se necesita tener esa herramienta para poder
cumplir con ciertos mecanismos internos de la prisión. Y entonces, digamos que hay como esas barreras adicionales, tanto en su vida en el exterior, pero que también se reafirman cuando están en prisión. La discriminación en razón de su pertenencia étnica la falta de nivel de alfabetización. Sabemos obviamente que la violencia de género no conoce de clase social, ni de raza, ni de etnia, sino que atraviesa a todas las mujeres. Sin embargo, cuando tenemos estos contextos de pobreza, de baja escolaridad, de embarazo adolescente y también de riesgo de criminalización por el tipo de redes o de relaciones de pareja, la violencia de género tiene mayores probabilidades de perpetuarse y de aumentar. En el caso de mujeres que usan drogas, por ejemplo, en el caso de México, en un estudio internacional con 11 países, fueron solo las chicas mexicanas que contestaron que un riesgo al que se enfrentan las mujeres usuarias de sustancias es la desaparición y el feminicidio, ¿no? Porque es un contexto de mayor riesgo. Ahora, digamos que bajo ese contexto, ¿no? Como de origen, la agencia de las mujeres en el involucramiento en actividades delictivas se cruza con los procesos de múltiples victimización desde la infancia, en la adolescencia y en la primera vida adulta, pues suelen ser encarceladas más o menos a partir de los 20 años, entre los 20 y los 30. Y tiene que ver con el contexto. Un contexto que es un contexto personal, que es un contexto comunitario, pero que también es la respuesta del Estado frente al contexto, digamos, criminal y al contexto de las mujeres. Voy a leer rápidamente el testimonio de Agustina, una mujer de 41 años de edad, cuando la conocí en 2024, con 54 años de sentencia por secuestro. Madre de 3 hijos, uno de 25, uno de 21 y uno de 9, que vivió con ella en prisión hasta los 6 años, y ella reflexiona justamente sobre su involucramiento en el delito de secuestro. Es muy raro, por lo menos en mi experiencia de todos los años, pero particularmente en los últimos 2 de investigación de campo, que se reconozca la participación en secuestro, porque es un delito muy grave, muy estigmatizado, y bueno, y no tendrían por qué compartir conmigo si lo hicieron o no lo hicieron, pero ella sí reconoce que fue partícipe de este delito y explica. Sí fui partícipe del delito por mi estado de adicción, por no saber decir que no, por la aceptación de la banda, porque esos eran mis amigos, según, por tratar de pertenecer a algo. Y me agarraron en un momento muy vulnerable. Y ya cuando menos me di cuenta, ya iba en un carro directo a cuidar a una secuestrada. Y luego añade, que vean nuestro recorrido, que las autoridades vean nuestra trayectoria del día 1 al día de hoy, que ya la mayoría llevamos más de 10 años, que ya es una vida. No necesitamos tener cadena perpetua, como dicen, ya es una cadena perpetua. Yo llevo 17 años, hay compañeras que llevan 27, 30 años y aquí trabajan y tienen a los hijos en la universidad y aquí proveen, aquí estudian y aquí se han graduado. Ella claramente describe su contexto personal en el que se vio inmiscuida en el delito, pero también vemos la respuesta estatal, estas penas desproporcionadas y la imposibilidad de revisión de la pena en ciertos delitos específicos, entre ellos secuestro. Y como ese contexto se cruza también con el contexto de sus hijas e hijos, del que vamos a hablar más adelante. Hijas e hijos que a menudo crecen con sus mamás en prisión y que son criados por teléfono, a distancia, por mamás que siguen siendo proveedoras y cuidadoras desde la prisión y que hacen lo posible para generar el dinero que necesitan para sustentarse a sí mismas y no ser una carga para sus familias, para mandarle a sus hijas e hijos y para tratar de que sus chicas y sus chicos no se metan en cosas malas. La violencia del Estado que narran estas mujeres es una forma exacerbada de violencia de género, para la cual francamente no hay palabras. Y podía citar numerosísimos testimonios, son raros los casos donde se habla de que no hubo violencia en la detención. Entonces, no voy a entrar, digamos, demasiado en detalles, pero sí hacer hincapié en que la detención es el momento de mayor violencia, que esta violencia es verbal, psicológica, emocional, física, que hay tortura y que se llega también a la tortura sexual, que hay abortos que han sido causados por los golpes y que hay embarazos que han sido causados por la violación en la detención. Hay robo, despojo, humillación, hay violencia que se ejerce frente a los hijos y a menudo en contra de los hijos. Hay niños chiquitos que han sido encañonados, que han sido golpeados al punto de ya no poder hacer deporte, o a veces que simplemente han sido abandonados en la calle
casa donde ocurrió la detención. Es el caso de Luna, una chica de un estado del norte del país. Cuando ella la detienen, estaba cuidando a sus hijos y a sus sobrinos, 5 niños de entre 2 y 8 años. A ella se la llevan, por supuesto rompen, por supuesto roban, se llevan el dinero del mandado. Les preguntaron a los niños dónde tenía el dinero su mamá y dejan a los 5 niños solos en la casa. Es el caso de otra mujer. Cuando la detienen tenía 2 gemelos de 11 meses, una niña de 5 años. Los encarga su mamá, pero posteriormente también detienen a la mamá y dejan a los niños solos. Y la hija, la niña de 5 años, cuidó a los hermanitos de menos de 1 año, hasta que estos fueron recuperados por la familia. El problema es que en esa familia había un hombre que abusó sexualmente de la niña, un pariente. Entonces los chicos fueron ubicados en una casa donde la mamá, que había sido encarcelada, había sido víctima de violencia sexual por un pariente, y su hija repitió la misma historia bajo el cuidado de esa misma familia. Y ella, con tal de proteger a los hermanos, tuvo que no se pudo resistir a la violencia, porque de lo contrario ya estaba la amenaza de que sus hermanitos sufrirían exactamente lo mismo. Entonces, digamos, tenemos, además de la violencia de la detención, la violencia del uso del derecho penal, la prisión preventiva oficiosa, las sentencias desproporcionadas y, en un marco comparativo, la falta de alternativas al encarcelamiento que tenemos en general y para mujeres embarazadas o con hijas e hijos chiquitos, en particular en México. Ahí hay un espacio enorme que se puede aprovechar. Y que recibí un mensajito de Hazael, así que voy a ver si ya exactamente, ya me faltan 5 minutitos. Bueno. Hay todo un conjunto de violaciones a derechos humanos y formas de violencia durante la detención, durante la privación de libertad, con la gran variedad que hay en los mismos centros. Por eso, digamos, siempre luego hay que ver el contexto de cada uno, pero entre los principales agravios es la falta de una atención médica, aunque en algunos lugares sí la hay en los centros o hay conectividad con hospitales externos, como es el caso de Ciudad de México, pero un punto fundamental es la falta de trabajo per se, de cualquier tipo, y de trabajo decente en la economía formal que dé derecho a la seguridad social. Entonces hay muchísima precariedad, hay un nivel de sobrevivencia prácticamente, y de esas mujeres que tratan de cuidarse a sí mismas y de cuidar a sus hijas e hijos afuera. Ya me referí un poco al tema de niñas y niños y a la violencia que pueden sufrir en la detención, con algunos de los muchísimos casos, pero luego esa violencia se puede reproducir en la comunidad y en el entorno escolar, particularmente a través del bullying, del decirles tú no tienes mamá porque nunca viene tu mamá, tú no conoces a tu mamá. Violencia en la familia, de tipo económico, los ponen a trabajar, los sacan de la escuela, el abuso sexual del que ya hemos hablado, los malos tratos. No todas las familias, por supuesto, hay familias extremadamente apoyadoras, grandes redes de apoyo que cuidan a los chicos, hay papás presentes, pero digamos, también hay esas situaciones de riesgo. Y eso, el riesgo al maltrato también incluye a los niños que se encuentran institucionalizados. Bueno, voy a terminar con un testimonio y con eso ya voy a cerrar mis 5 minutos, de los cuales me quedan 3, así que creo que vamos a terminar bien. Una razón por la que muchas veces los hijos dejan de ir a ver a sus mamás, ya una vez superados los obstáculos económicos, de transporte, de quién me lleva, de los papeles y demás, son las revisiones. ¿Cómo son tratados por el personal de seguridad y custodia cuando van a ver a sus mamás? Recuerdo el caso de un chico de 12 años, era un niño muy grande, y el custodio pensó que era mayor de edad y le pidió que se bajara el pantalón. El chico se soltó a llorar y ahora les leo este testimonio de una mujer que, imagínense, estuvo 19 años privada de la libertad sin sentencia por secuestro, en un caso donde la víctima nunca dijo que había una mujer y bueno, salió absuelta, aunque el MP sigue apelando para tratar de volverla a meter a prisión. Entonces ella dice, cuenta, ¿no? Un poco los antecedentes de su detención y dice, para ese entonces mi hijo iba a cumplir 15 años. Cuando ella la detienen, el hijo tenía 6 años. Y me dijo, un día llegó a la visita y me dijo que estaba llorando y yo le pregunté por qué lloran.
Y mamá me dijo, ya no quiere venir a verte. Y él me dice, es que no me gusta cómo me revisan. Ahorita traía un pantalón, no me lo dejaron pasar. Mira qué pantalón traigo. Y él llorando, y no, ya no quiero pasar todo esto. Y yo te amo, mamá, pero yo no quiero pasar todo esto. Y mi mamá llorando también me dice, pues es que es su obligación. Y yo, no es su obligación. Entonces ese día yo hablé con los dos y le dije, mira, si no quiere venir, déjalo. Obviamente a mí me encanta verlo, pero tampoco todos los domingos durante 2 años él estaba ahí, no tenía una vida normal dentro de lo que cabe. Y la familia, al menos la mía, le obligaron a decir que su mamá está en Estados Unidos. Nunca pudo decir la verdad. Mi hijo nunca me reprochó nada hasta después de esta situación. Una vez me dijo, ¿cuándo has estado? Nunca has estado. Fue la primera y única vez que mi hijo me dijo, ¿cuándo has estado? ¿Cuándo fuiste por mí a la escuela? ¿Sabías lo que sentía cuando salía de la escuela? Que todos los niños iban sus papás o sus mamás y tú nunca fuiste en las juntas. La semana después ya no me quiso ir a ver y ya hasta que un día fue y me llevó unos zapatitos de regalo y me pidió perdón y me dijo que él estaba muy orgulloso de mí, que pese a todo lo que estaba pasando, pues era su sentir y lo tenía que pasar, pero que siempre había estado orgulloso de mí. Bueno, ese es un muy breve testimonio de esta situación que atraviesan tanto los hijos como las madres y esta decisión de que mejor no vengan a verme porque les cortamos su vida normal y por la violencia que sufren. Termino solo haciendo, digamos, una última reflexión que finalmente lo que se cruza en estas experiencias, por un lado, es la violencia de género, las desigualdades de género y cómo estas se perpetúan y por otro lado, la intervención del Estado como agente de ilegalidad en algunos momentos clave, por lo menos en el tema de detención, investigación y en ciertas condiciones de reclusión. Bueno, con esto cierro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Corina. Escucharla siempre nos deja un poco el corazón chiquito, pero reconocemos mucho el trabajo que haces y todo lo que aportas, no solo a la academia, sino a este tema tan sensible. De verdad, muchas gracias por tu participación. Y ahora vamos a escuchar a la doctora Olivia Tena Guerrero y su participación es Pedagogía Patriarcal y Violencia de Género contra las Mujeres. Adelante, doctora, la escuchamos. Doctora, su micrófono está apagado. Sí, perdón. Hasta parezco nueva, ¿no? Pues decía yo que bienvenidas a todas las que están en este foro y quienes nos están escuchando también en este día especial, pues que estamos pues no celebrando, porque no es digno de celebrar, porque estamos todavía hablando de muchas violencias, como hemos visto hasta ahorita, en contra de las mujeres, que no logramos erradicar y que a veces parece que damos pasos hacia atrás. Entonces es importante no dejar de hablar del tema, no dejar de tocar el tema y no dejar de promover que se denuncie y si no se denuncia, que se hable de las violencias vividas. En este caso, yo voy a enfatizar en la pedagogía patriarcal y violencia de género contra las mujeres, porque me parece que hablar de la forma como estamos reproduciendo o como se está reproduciendo, a veces de manera invisible, pero sigue siendo estructural, estas violencias tenemos que aprender también a mirar, a develar y hablar de ello. Quiero empezar, y bueno, te pido, Hazel, si me haces una ceñita aquí mismo y también por el celular, porque luego yo me clavo y no veo nada. Cuando me queden 5 minutos, tengo 20, ¿verdad? 20, ok, muchas gracias. Quiero iniciar diciendo que esta breve presentación que voy a hacer, quiero hacerla en memoria y homenaje a Tere Ulloa. Tere Ulloa, cuya lucha contra la trata de mujeres y niñas para la explotación sexual fue incansable y que murió hace un par de meses, y que nos recuerda siempre que la violencia patriarcal no es destino, sino es una estructura que podemos desmontar y por eso estamos aquí. Ella fue una feminista incansable que dedicó toda su vida a denunciar y combatir las violencias patriarcales contra las mujeres, generando pedagogías alternativas. Mencionarla hoy en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia
contra las mujeres y de los 16 días de activismo en contra de estas violencias es para mí por lo menos un acto de resistencia, porque su legado nos recuerda que la lucha contra el patriarcado no es un asunto del pasado, sino que sigue siendo una urgencia del presente. Y bueno, ¿y por qué nombrar el patriarcado? Es una pregunta. Hay gente que incluso dentro de los mismos feminismos piensan que el patriarcado no tiene ya que ser nombrado porque está superado. Sabemos que no, porque nombrarlo promueve abrir esas fisuras que yo siempre trato de hablar de ello, abrir fisuras del patriarcado, como alguna vez las hemos abierto, donde podemos avanzar para su desnaturalización. ¿Y desde dónde hablo? Bueno, yo siento la obligación de decirlo, sobre todo por esta 16 días de activismo, y decir que sitúo mi mirada desde este ángulo radical del feminismo, el que surge en los años 70 con Kate Millett, asumiendo con todo conocimiento y toda narrativa política y teóricamente situada, también con Haraway y Harding. Fue desde el feminismo radical que se formuló la primera caracterización del patriarcado, por eso lo menciono, entendido este como un sistema de dominación masculina que se refleja y se reproduce en las instituciones, en la estructura social sobre el que se asientan todas las opresiones estructurales, como las opresiones que ya se han mencionado aquí, como las de raza, clase y otras, citó a Alicia Puleo. El objetivo de esta vertiente radical del feminismo es, como su nombre sugiere, pese a lo que pueda pensarse, el objetivo es romper las raíces patriarcales de la desigualdad, de la subordinación y de la opresión de las mujeres. Por eso es radical. Así como los pactos patriarcales interculturales, interraciales e interclasistas. Entonces, desde este marco, de este posicionamiento, quiero decir, ojalá que lo logre porque el tiempo es corto, que el objetivo de esta participación mía es analizar la pedagogía del patriarcado, pedagogía patriarcal, como lo dice Segato, que constituye formas veladas en que se disemina y naturaliza la violencia de género contra las mujeres, mostrando en lo posible cómo esta pedagogía se infiltra en nuestras instituciones, en nuestras prácticas cotidianas, en nuestros imaginarios colectivos y, por supuesto, y lo más grave, ¿sí? Al final se refleja en nuestras vidas, de todas y de todos. Entonces ya dijimos lo que es el patriarcado. También Celia Amorós tiene estas definiciones interesantes como un sistema metaestable que se va adaptando a diferentes momentos históricos y que por eso se corre el riesgo de que como se va adaptando, de pronto pensemos que está superado, ¿no? Y lo que está haciendo es reflejarse de maneras diferentes, porque siempre, no importa cómo se adapte, preserva siempre su carácter de ejercicio de poder y de una distribución del reconocimiento que se reparten entre pares del sexo masculino. Entonces, en el corazón de este sistema metaestable, de este sistema patriarcal, está el supuesto de que los hombres tienen primacía sobre las mujeres y en particular que pueden acceder y apropiarse de nuestros cuerpos, con paga o sin ella. Y entonces en las instituciones, en los imaginarios, en el lenguaje, en los discursos, se construyen, se constituyen ciertas formas de pedagogía para que las personas pensemos, hombres y mujeres, pensemos que esto ya está superado y que en realidad las violencias que estamos viviendo, como decía la doctora Bonifaz, pues son exageraciones, o lo decía también Corina, que son exageraciones, que somos de cristal, que esas generaciones son de cristal, porque el patriarcado está superado y esas violencias en realidad son parte del consentimiento. Y ese es un tema muy importante. De hecho, feministas como Alicia Puleo han distinguido entre dos formas de patriarcado, el patriarcado de coerción y el patriarcado de consentimiento. El de consentimiento, es el que me preocupa muchísimo. El de coerción es evidente y claro, podemos denunciarlo, podemos hablar de pero el de consentimiento de repente lo callamos porque no estamos seguras de que sea violencia. Este último lo ligo con las diferentes pedagogías discursivas y materiales que en estas épocas pretenden convencernos de que las opresiones que vivimos las mujeres y muchas violencias a las que estamos expuestas son por nuestra libre elección. Este mismo sistema patriarcal y sus pedagogías inciden también en las subjetividades masculinas. Yo con la doctora Bonifaz estoy totalmente de acuerdo. Tenemos que trabajar con estas corporalidades, con estas subjetividades masculinas, porque también lo llegan a pensar igual, pero lo grave es que entonces el ejercer poder y dominación lo llegan a hacer ya sin culpa, ya que nosotras estamos ejerciendo lo que
se ha llegado a discutir, que es ya el feminismo que siempre buscamos, la libertad de decidir, ¿sí? La libertad pues de ser explotadas, digo yo, pero ahí también hay trampas que no debemos dejar pasar. Entonces, un primer paso para desmantelar estas pedagogías es haciéndolas visibles, mirarlas como colectivas, no como violencias individuales, sino de manera colectiva. ¿Qué mejor momento para avanzar y hablar de estas pedagogías patriarcales que en estas fechas enmarcadas por la erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres? Esta breve revisión, ¿sí? Va a ser muy breve. Creo que es algo que a mí me gustaría retomar más adelante, una reflexión que he venido teniendo, y la voy a hacer retomando algunos textos que han sido ya de mi autoría, ¿sí? Y que ahora me resuenan desde este otro ángulo de análisis. Empezaré hablando de la primer pedagogía patriarcal, que es el discurso religioso primigenio. Y esto lo escribí en un texto que todavía está en proceso de publicarse, en un capítulo que titulé Romper el pacto patriarcal para construir alianzas feministas. Ahí hablaba yo de los pactos primigenios, y en este caso me parece adecuado retomar este punto para su resignificación como pedagogía primigenia, una pedagogía histórica que hasta la fecha sigue impactando subjetividades de manera directa o indirecta, incluso en quienes no tenemos acceso a esta religión o quienes no estamos practicando esta religión. Y justo como decía antes, citando a Puleo, es sin coerción, sino a través de una pedagogía patriarcal del consentimiento, del aparente consentimiento. Hablar de esta pedagogía primigenia, entonces, es como intentar escarbar en el origen mismo del patriarcado, es decir, del origen de la opresión y subordinación de las mujeres, o cuando menos de una de sus raíces simbólicas asentadas en algunos relatos del Antiguo Testamento, en el entendido de que los mitos y los símbolos culturales disponibles, aunque sean a menudo contradictorios, como dijera Joan Scott en el 99, fíjense, estoy tratando de citar a feministas que forman parte de nuestra genealogía y que vale la pena seguir leyendo, retomando, y que forman parte de un entramado pedagógico que contribuyen a la reproducción de relaciones de opresión basadas en las diferencias percibidas entre los sexos. El relato del que quiero hablar es uno donde, desde que fue en el Génesis, donde se relata que Adán, creado a imagen de Dios y a quien Jehová Dios le había proporcionado todo el jardín del Edén para que lo cultivara, se quejaba de que se sentía solo. Entonces Jehová le dijo al hombre, bueno, para que no estés solo te voy a hacer una ayuda idónea. Entonces formó de la tierra a los animales del campo y a todas las aves y le dijo, ponles nombre. Les puso nombre, pero Adán dijo que los animales no estaban siendo una ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo a la mujer con la costilla de Adán y se la otorgó al hombre como ayuda para paliar su soledad. De acuerdo con este discurso pedagógico que se sigue reproduciendo, de diferentes maneras y en diferentes instituciones, el papel de la mujer sería de ayuda para el hombre, que además acepta consciente, pasivamente, esta subordinación. Así, a partir del dogma de fe que exige el catolicismo, se refuerza la reificación, cosificación, congelamiento de la autoridad del pater sobre cuando menos dos pilares del patriarcado. Y fíjense cómo son estos dos pilares, son dos pilares muy importantes que forman parte, son el núcleo de la desigualdad, como lo hemos discutido mucho en el feminismo. Una, la subordinación de las mujeres articulada a la división sexual del trabajo, y dos, la dicotomía sexual articulada a la heteronormatividad. Y continuando con el Génesis, primer libro del Antiguo Testamento, una vez que hombre y mujer son expulsados del Edén por el pecado original, del cual se culpa a Eva, ¿no? Y nos suena, ¿no? En la actualidad. En el capítulo 17 se habla de lo que podríamos denominar pactos primigenios de la mitología judeocristiana, en los cuales, a la vista de Dios, el varón es su único interlocutor, lo que en los textos sagrados simboliza el desprecio, también primigenio, de lo femenino de la humanidad. Entre los pactos primigenios del Génesis, el más relevante fue acordado entre Yahvé y Abraham. A este último Dios le promete que será el padre de muchas naciones y le promete además las tierras de Canaán en posesión perpetua, y que todo su pueblo lo reconozca y adore a Yahvé como Dios de Israel. Entonces, esta posición del pater de familia como una figura masculina de autoridad de una comunidad, de un pueblo, de una vasta familia o descendencia, tiene un origen simbólico muy fuerte que se incrustó en la cultura occidental con una norma naturalizada de predominio masculino en la familia, en la esfera pública, en las instituciones, en el gobierno, y por tanto
el dominio masculino sobre las mujeres en todas las esferas. Y que, bueno, después retoma Carol Pateman en el contrato sexual, que está basado en ese pacto entre caballeros ilustrados de la modernidad. Con esto, bueno, habrá mucho que decir, pero paso a al siguiente, a la pedagogía del consentimiento sexual ligado a la prostitución y la explotación sexual, y de lo cual yo empecé a trabajar y a reflexionar mucho gracias a Tere Ulloa, que me invitó en vida a hacerlo. Eh, Aquí habría que hablar entonces que la pedagogía patriarcal de la violencia y el patriarcado de consentimiento son conceptos que pueden cruzarse para describir cómo el sistema patriarcal se reproduce y perpetúa, no solo mediante la coerción directa, como ya lo habíamos dicho, ¿no? Lo cual esas son violencias muy evidentes, sino también a través de la socialización y la aparente aceptación, libre consentimiento de mandatos de género que son opresivos para las mujeres. Una de las formas más persistentes de violencia patriarcal es la trata con fines de explotación sexual, legitimada bajo el discurso del consentimiento. Parte de la normalización de cualquier tipo de violencia pasa por hacerla pasar como una decisión individual, expropiándonos, en este caso, el discurso feminista, que es lo que tenemos que tener mucho cuidado, de estás ejerciendo tu derecho a decidir sobre tu cuerpo, ¿no? Cuando en realidad está habiendo una violencia sobre nuestros cuerpos y una explotación sexual. Esta postura fomenta aquello de lo que ya nos alertaba Celia Morós sobre el espejismo de la igualdad, ¿no? Y ya tiene mucho tiempo que se hablaba de esto y de pronto dejamos de hacerlo. Y se nos presenta como libertad sexual, lo que en realidad es una forma de dominación y explotación. El sistema prostituyente es el legado más persistente de violencia contra las mujeres, normalizado como rito de pasaje todavía para muchos hombres, para ser aceptados en el mundo masculino, el del colectivo de hombres heterosexuales y sus mandatos, que los diferencia de las mujeres de manera radical y asimétrica. Ellos como propietarios, nosotras como apropiables, objetivables, inferiores, sexualmente disponibles. Eso nos hace diferentes. El discurso de la liberación sexual de las mujeres es una interpretación simplista y masculinizada de la liberación de las mujeres, y el sistema prostitucional es el legado más persistente de violencia contra nosotras que permanece más normalizado. Y brinco a la siguiente pedagogía, la pedagogía de la masculinidad. El patriarcado se transmite también, y aquí voy con la doctora Bonifaz, que me hizo todo el sentido, se transmite a los niños mediante prácticas pedagógicas. Se requiere también de un análisis, quienes tenemos nietos, hombres, hijos, hombres, sabemos de lo que estamos hablando. Se requiere también un análisis de estas pedagogías que rodean a las experiencias de los hombres en su infancia y adolescencia, dada su condición de género enmarcada en un sistema patriarcal. Dos estrategias pedagógicas identificables que quiero mencionar son, si no me da tiempo de desarrollarla, pues lo dejamos abierto, pero sí las tengo que mencionar, porque son dos estrategias pedagógicas dirigidas a los hombres. Una es la violencia contra los niños al interior en sus los espacios primarios de socialización por parte de autoridades masculinas para aceptarles en el colectivo de hombres desde donde legitiman su poder y dominación, aún con los costos que esto pueda significar. Los niños chiquitos la pasan mal. Y dos, la exposición a la pornografía como estrategia pedagógica de la dominación sexual que cosifica los cuerpos de las mujeres. Entonces, los ideales de masculinidad son transmitidos. Y aquí estoy citando a un texto que acabamos con mi equipo de investigación sobre el trabajo de masculinidad, acabamos de publicar, que le llamamos Hombres Universitarios en Grupos Feministas, Alianzas, Dividendos y Malestares relacionados con las normas masculinas. Esa publicación está en dictamen en la revista. En la revista Men and Masculinities. Y decimos allí que los ideales de masculinidad son transmitidos e internalizados a través de los agentes de socialización como son la familia, la escuela, los medios de comunicación masiva, etcétera, como parte de una pedagogía de la masculinidad, entendida como un conjunto de prácticas dirigidas a ellos desde la primera infancia. Esta pedagogía tiene como objetivo la desensibilización masculina y el desarrollo de conductas de hombre, entre las que se incorpora la violencia como un rasgo viril. Y estoy citando
a un autor que habló mucho que trabaja mucho este tema, que es Guillermo Núñez. Estas pedagogías las documentamos en este estudio del cual les estoy hablando, y donde los participantes nos narraron, porque fue un estudio cualitativo el que estamos compartiendo ahora, narraron situaciones cruzadas por la violencia masculina desde temprana edad, en las que el padre u otra figura masculina de autoridad jugó un papel muy importante. No voy a poner aquí los testimonios, ya me quedan 5 minutos, ya veo los relojitos, qué bonita Hazel, ponerlo así, me llama la atención, me trato de apurar, en la que el padre, otra figura masculina de autoridad, jugó un papel muy importante. Y esto concuerda con lo dicho por Núñez, que dijo, a partir de cierta edad del niño, el padre asume el papel principal de masculinizador, levantarse temprano, tomar baños de agua fría, trabajar de manera pesada y ruda, son las tragedias de lo que este autor, Guillermo Núñez, le llama ortopedia viril. La violencia verbal y física a través de los azotes cumplen la doble función de castigar la transgresión y de inducir al cambio por la amenaza a mayor dolor. Y esta ortopedia viril fue narrada por nuestros participantes como una pedagogía masculinizante, en que los padres imponían medios coercitivos, y a mí me hizo todo el sentido también, porque tiene todo el símil con la disciplina policial y militar que yo he estudiado también, ¿no? Esta cultura policial, donde están entre dos fuegos, diría yo. Una, tienes que ser obediente, ¿sí? Mientras te estás formando como parte de un requisito para llegar a ser un hombre de verdad, porque después tú eres el que va a mandar. Tú vas a tener que ejercer el poder. Y en entrevistas que yo he hecho a otros hombres ya de adultos, donde me han dicho, sí, mi padre me hizo llorar, mi padre me pegaba, mi papá, y lloran, hombres adultos de 40 años lloran cuando me platican de esta socialización, y después, a lo largo de la entrevista, después dicen, pero yo tengo mucho que agradecerle y reconocerle a mi padre, porque gracias a él soy el hombre que soy. Y es cuando digo yo, algo está faltando aquí, porque los hombres reconocen las violencias vividas en la infancia, reconocen estas pedagogías, pero después las pueden reproducir a falta quizás de referentes, y a falta también de una pedagogía alternativa, ¿no? Que pudiera generar otras formas de vivir el ser niño, y en nuestro caso también el vivirnos como mujeres. La propia violencia patriarcal es una pedagogía del poder, dice Rita Segato. Rita Segato habla de esta pedagogía como una pedagogía que lo que logra es normalizar la violencia, ¿sí? La violencia contra la madre, la violencia contra las mujeres, la violencia hacia los niños se normalizan, y también a través de los medios de comunicación, que ahora estamos también como trabajando mucho esta parte, llegamos a perder incluso como personas, llegamos a perder la empatía frente a las violencias. Entonces termino diciendo la falta que hace desarrollar mucho más reflexión y más trabajo profundizando en esto, pero para plantear una pedagogía feminista de la resistencia frente a esta pedagogía patriarcal que desnaturalice la violencia y la desigualdad, que recupere el sentido emancipador del feminismo en torno al cuerpo y la sexualidad, que promueva estas políticas también que reconozcan la prostitución como una violencia estructural, que genere prácticas educativas críticas que cuestionen los mandatos de la masculinidad, que denuncie la violencia mediática y exija representaciones dignas y justas para las mujeres. Y termino ahora sí diciendo que hoy, en memoria de Terry Ulloa, afirmo que la lucha contra la pedagogía patriarcal es también una lucha por la vida, por la dignidad y por la libertad de las mujeres, porque como feministas sabemos que nombrar es resistir, y resistir es transformar. Y con esto termino. Y muchas gracias, Hazel. Gracias a todas. Muchas gracias, Olivia. Qué difícil ser moderadora en este contexto en el que tengo que decirles que se acabó su tiempo cuando tengo todas las ganas de seguirlas escuchando. Afortunadamente tenemos espacio para escucharlas un momento más, pero pues queremos centrar esta conversación a partir de preguntas que pudiéramos tener de la audiencia. Entonces, si alguien en este momento, de las personas que se encuentran aquí en la sesión de Zoom o de las personas que están conectadas en redes sociales, tiene alguna pregunta que hacer para cualquiera de nuestras participantes, pues el micrófono está abierto.
Y de entrada, pues solo quiero pues hacer, no una síntesis, porque no lo diría mejor que ustedes, pero sí retomar algunas de estas cuestiones que ustedes dijeron muy puntualmente, ¿no? Y quiero iniciar con una de las frases que dijo Olivia casi al inicio de su participación, que esta no es una lucha del pasado, sigue siendo una lucha del presente, ¿no? Y justo eh, por eso hacemos estas actividades, por eso hacemos tantas cosas desde nuestros espacios para poder combatir la violencia en contra de las mujeres, ¿no? Porque seguimos luchando contra esto, aunque quisiéramos que fuera algo del presente, ¿no? Y por supuesto que esta violencia no la vivimos de manera igual todas las mujeres, sino a partir de estas intersecciones de las que ya hablaba la doctora Leti Bonifaz, ¿no? Que tienen que ver con nuestra edad, si somos niñas, si somos adultas, si somos personas mayores, ¿no? Si tenemos alguna condición de discapacidad, si estamos en alguna zona en conflicto, si estamos en condición de movilidad y en general todas estas intersecciones que pueden ir haciendo que la violencia pueda ser más grave, ¿no? Y por supuesto, todo lo que nos compartía la doctora Corina acerca de estas violencias que viven las mujeres que se encuentran en reclusión, que sin duda eh, es un espacio en donde podemos ver reproducidas todas estas manifestaciones de violencia, ¿no? Entonces, pues, no quiero hablar demasiado, dejo el espacio, si alguien quiere participar, puede levantar la manita. Adelante, Héctor Samuel Gordillo de León. Muchísimas gracias, muy buenas tardes tengan todas. Fue en verdad una delicia escucharlas. Creo que en varios momentos me dejaron con un nudo en la garganta y eso es importante de reconocerse porque es la realidad en la que vivimos, ¿no? Y gracias por facilitar la comunicación de eso que estamos enfrentando, que enfrentan las mujeres día con día. Mi pregunta va un poco orientada. Soy docente de Derecho y sé que todas ustedes tienen mucho que ver con el área del derecho y lo jurídico. Y una de mis preocupaciones es siempre cómo trasladar aquello que sabemos, aquello que estudiamos, que ustedes investigan, a nuestras aulas, a estos espacios donde podemos incidir, eh, pues desde una posición, me atrevería a decir, aunque no es, creo, la mejor palabra, de autoridad frente a nuestros estudiantes. Y todo eso que ustedes comunican, creo que me gustaría replicarlas, traerlas a mi salón para que lo pudieran ustedes enunciar con la misma elocuencia y comunicarlo, pero yo sé que eso no es posible, ni que lleguen a todas esas aulas. Entonces, me gustaría preguntarles qué consejos, qué recomendaciones pueden dar para facilitar toda esta información, cómo acercarla a nuestras y nuestros estudiantes de derecho. Digo, aprovechando su experiencia, les agradezco mucho, en verdad. Muy bueno, muy entretenido escucharlas. ¿Qué materia das, Héctor? Doy derechos humanos y también seminarios de investigación. Bueno, el punto es que en derechos humanos no siempre se le pone ni perspectiva de género ni perspectiva interseccional, entonces hay que insistir mucho en eso, que si el programa te da la posibilidad, hagas ese enfoque y estar en la sensibilización permanente, en no permitir en clase ningún chiste machista, si está sucediendo algo como lo que pasó con la presidenta, llevarlo a clase, hablar de eso, ver en dónde está, si sabes de que alguien está sufriendo violencia, darle el acompañamiento, pero hablar mucho de estos temas, cada vez que se pueda, buscar la oportunidad de hacerlo. Doctora Corina o doctora Olivia, ¿quisieran participar? Bueno, yo rápidamente, Héctor es alumno de la maestría en Derecho de la UNACH, entonces ya me ha tenido que escuchar muchísimo en estos meses en los que fui su maestra. Creo que la materia de Sociología del Derecho, lo hemos podido ver, es una disciplina que ayuda, ¿no? Para poder traer estos contenidos. Con respecto a lo que platicamos tal cual en el seminario, aunque puede sonar una respuesta a lo mejor muy simplista, pero el seminario está grabado y todas nuestras sesiones son de acceso libre. Entonces, a veces, aunque no podamos tener a lo mejor a las y los docentes,
difíciles, pero sí podemos usar esas herramientas que nos dejan disponibles, ¿no? También creo que algo muy interesante y algo de una contribución me parece muy específica del feminismo, de los feminismos, es la vinculación con espacios de activismo y de incidencia. Y eso promueve también que se generen muchos materiales diversos que son de uso didáctico en las aulas, videos, podcasts, donde la experiencia vivida de las personas tiene un lugar predominante, no únicamente como testimonio, sino realmente como base para la generación de teoría, ¿no? Nosotros vimos juntos el TED Talk de Kimberly Crenshaw, donde describe cómo surge el término interseccionalidad a partir de un caso empírico, ¿no? Y ahí nos muestra cómo desde lo empírico creamos la teoría. Entonces creo que hay recursos disponibles, pero partiendo de la recomendación que dio la doctora Bonifaz, que es no quitar el dedo del renglón, porque a veces esos temas se hacen muy difusos pues en estas fechas, ¿no? Y en cambio siempre tenemos que tenerlos junto con esta perspectiva sobre la niñez y masculinidades, creo, porque finalmente hay continuidades ahí también muy importantes. Yo terminaría para darle después la voz a Patricia Valladares, que está por aquí, es una experta también en estos temas y que le agradezco mucho estar presente. Pero yo diría, Héctor, también, bueno, yo no lo digo del derecho, porque yo más bien estoy en la psicología y la sociología, pero el trabajo, mi experiencia en el trabajo con masculinidades, lo que me dice es que es muy importante que tú seas un hombre hablando con otros hombres, no dejando pasar ninguna. No tanto hablar de las dificultades que como hombres están teniendo, porque también somos víctimas, que eso sucede mucho, sino priorizar, ¿sí? Hablar de la violencia en contra de las mujeres y cuál es nuestro papel como hombres para cambiar esto de manera estructural. Yo creo que eso es muy importante. Y bueno, aquí está Patricia Valladares, que yo la menciono, porque ella acaba de dar un taller en el propio SAGE de autobiografías para mujeres de base y ahora está por iniciar una dirigida con hombres, donde, bueno, pues, al final es pensar en cuáles son las pedagogías, ¿no? Adecuadas para hacer estos cambios en las mentalidades, que eso se refleje después en las instituciones o simultáneamente y que vayamos cambiando, aunque sea lento, pero en el camino requerido, ¿no? Fácil si tú dar la palabra. Sí, no quiero. Perdóname, Olivia. Me quedé esperando que hablara Patricia, justo porque le habías dado la palabra, pero por favor, adelante. Sí. Estás Su micro está con tu apagado. micrófono apagado. Es un placer oírlas, un gustazo estar en esta ocasión. Muchas gracias, Olivia, como siempre, por la invitación. Y quiero, eh, precisamente, Oli, te acabo de mandar un meme que me mandó mi hijo, hablando de hijos feministas y demás, que me llamó mucho la atención porque viene a cuento con la nueva política que están, que está haciendo la Presidencia de la República y la Secretaría de las Mujeres. Pero fíjense qué curioso. Es un meme por el 25 de noviembre, pero dice, hombre, este es tu día, el día en que dejas de violentar, el día en que miras de frente lo que haces, lo que permites y lo que callas. El 25N no existe por nosotras, existe por ustedes. Asume tu responsabilidad, rompe el pacto y hazte cargo. Y me pareció muy interesante, viniendo de un hombre, por cierto, de nuestros hijos y nietos feministas, que justamente después, y Leti lo sabe muy bien, de todo este tránsito que hemos hecho las mujeres universitarias de más de 30 años, que hemos pasado como por etapas, ¿no? Primero, visibilizar el problema, reconocerlo, atenderlo, y ahora podemos nombrar. Pero justamente me parece que hemos avanzado mucho en que las mujeres reconozcan, hagan, hablen todo lo que hemos dicho, que si bien no es suficiente, pero va a ser un trabajo inútil si verdaderamente los hombres agresores no entienden de dónde viene toda esta historia. Y justamente lo que decías, Olivia, yo estoy escribiendo lo mismo, empezando a entender la violencia de nuevo, a partir de los pactos religiosos y Eva, Lilith y todas esas historias que nosotros las hemos repetido mucho, pero que las personas, y en especial los hombres, no entienden
no se dan cuenta cómo repiten el modelo y un modelo anacrónico que seguramente no estuvieran de acuerdo, pero que inconscientemente lo repiten. Y entonces mi pregunta para ustedes, queridas compañeras, es justamente cómo pensamos en un programa nacional con el mismo ímpetu para tratar de hacer toda una pedagogía de respeto, inclusión, etcétera, etcétera, donde realmente se cuestione esos modelos de masculinidad donde los hombres, por cierto, sufren muchísimo. Y déjenme contarles una pequeña anécdota que me pasó alguna vez en mi larga trayectoria de atender a personas violadas y a violadores. Alguna vez me tocó atender a un chavo que había estado encarcelado por abuso sexual infantil. Había salido, tal, y justamente fue a nuestro centro en un momento de crisis donde decía, yo sé que está mal, ya me metieron a la cárcel, y toda una historia así complicada. Y entonces, ¿cómo hago? Dime cómo hago, cómo hacemos para que yo no repita la misma conducta. Y es muy curioso porque cuando pensamos en agresores, la primera impresión es así de monstruosos, etcétera, etcétera. Y cuando lo tenemos frente a frente en psicología, entonces entendemos todo el sufrimiento que proviene de esas múltiples historias de violencia reiterada y en ese mandato terrible de ser hombre. Si tú no, primero obedeces, luego violentas y luego lo repites, ¿no? Simplemente como una manera de adaptarse al mundo porque no saben literalmente otra manera de interactuarnos como humanos. Entonces, ¿qué piensan ustedes, panelistas, de cómo le hacemos para que verdaderamente, ahora que tenemos la posibilidad de que la política feminista sea una política estructural política, ¿cómo le hacemos? ¿Por dónde empezamos? Yo solo quiero aclarar, Patricia, que en el pacto no están solo los hombres. Sí, Hay sí, sí. muchas mujeres que reproducen el modelo patriarcal para que no separemos en que pareciera que son solo los hombres. Sí, sí, sí. Tú cuentas anécdotas y yo te digo de un tribunal constituido por una mujer y dos hombres en Monterrey, donde el hombre tenía mucho más claras los roles, los estereotipos, y la mujer les decía, es que ustedes son hombres y ustedes no saben que las mujeres, y cargaba todos los estereotipos para ir en contra de la víctima. Y aquellas mujeres que son permisivas respecto de los hijos violentadores y que justifican diciendo, es que mi nuera es una floja, lo que sea. Entonces, nada más aguas con pensar que estamos Sí, fuera las mujeres de sí, sí, repetir y de sin ser duda. parte de los pactos. Gracias, doctora Leti. Queremos contestar, doctora Leti, doctora Olivia, doctora Corina, al planteamiento que hizo Patricia. Yo quisiera, creo que sería más justo darle la palabra a los asistentes que levantaron la mano, ¿no? Como darles prioridad, si están de acuerdo, y luego si hay tiempo, hablamos nosotras. Si no, otro día nos vamos con Patricia a tomarnos un café y resolver. Pero bueno, solo para respetar los turnos. Claro. Ok, entonces, si les parece bien, escuchamos estas dos participaciones, tanto de José Luis como de Brian Uriel, y posteriormente les doy la palabra para que tomen nota de lo que ellos comparten para que podamos dar respuesta. Adelante entonces, José Luis, por favor. Hola, ¿qué tal a todas? Mi pregunta va un poco orientada a la intervención de la doctora Corina. Yo estoy en el doctorado de psicología, apostando por un proyecto que aborda maternidades y prácticas de cuidado y crianza en espacios penitenciarios. Y bueno, el aproximarme, digamos, al estudio en este campo, indudablemente en algún momento me topo con las miradas abolicionistas el sistema industrial carcelario. Entonces, un poco en las tensiones en las que he caído y que me gustaría escuchar su postura, es frente a estos abusos, violencias y condiciones inhumanas de las que hablaba ahorita, en las que son objeto las prisiones y las personas que residen ahí, me parece que pensar que bueno, más bien, hay una urgencia práctica por implementar reformas, ¿no? Sin embargo, pues desde esta perspectiva abolicionista, que justo está en contra de esta mirada reformista, ¿no? Y que vincula más al sistema industrial carcelario
desde otras perspectivas, principalmente de aquellas estructuras que la mantienen, ¿no? Como es el patriarcado, el capitalismo, etcétera. ¿Cómo podríamos navegar la tensión entre la necesidad inmediata de aliviar esos sufrimientos, digamos, y el objetivo a largo plazo de desmantelar el sistema penitenciario y las estructuras? Muchas gracias por tu participación, José Luis. Y ahora le doy la palabra a Brian Uriel, por favor. Hola, buenas tardes. Creo que, perdón, estoy caminando y escuchando la conferencia. Este, no, la verdad me gustó mucho lo que comentaban y me acordé de una película. Soy estudiante de primer semestre de la Universidad Autónoma de Chiapas, en la Facultad de Humanidades, y me acordé de una película que nos recomendaron ver. Es sobre la Hipatia. No, ¿verdad? Sí, la historia de Hipatia, si se ve más profundamente, fue callada la, porque fue una filósofa. Fue callada porque ella sabía más. Era astrónoma, matemática, filosófica. No, ¿verdad? Y cuando vi la película, decía pues, que, o sea, toda la inteligencia que tenía ella, pero algo que mencionó también la doctora, es que la Iglesia Católica, los cristianos la callaron pues por ella. Le dijeron que era una bruja. Y pensé pues que todo eso ha venido desde antiguamente, desde los filósofos. Había una maestra pues, que yo andaba hablando sobre el tema de Aristóteles, y ella diciendo de que, ella diciendo que Sócrates decía pues, que las mujeres no valían. Y más historias que he visto, siempre las mujeres han sido rechazadas en no poder hacer las cosas, que todo debe ser a voz del hombre. Porque hay muchas entrevistas que he visto también, que también porque dicen que por qué no hay una mujer papa, o porque hay científicas igual y no están sus nombres, o si no les cambian sus nombres por de hombres. Es lo que yo he visto y empecé a reflexionar lo que comentaban pues, de las mujeres. Eso es lo que yo quería comentar. Gracias. Gracias, Brian. Gracias. Muchas gracias, Brian Uriel. Y justo de eso se trata, ¿no? De que estas conversaciones nos dejen reflexionando sobre diversos temas. Y yo nada más antes de darles la palabra para que puedan dar respuesta a estos planteamientos que nos hicieron aquí, quisiera sumarme a esa invitación de Corina de tomarnos un café y hablar sobre estas pedagogías y específicamente sobre este discurso religioso del que hablaba Olivia, porque pues pudiera tener una visión distinta, ¿no? O sea, justo desde mi experiencia judeocristiana podríamos tener una conversación muy, muy interesante que será quizás para otro tema del seminario. Entonces, les doy la palabra, si gustas empezar, Corina, porque la pregunta fue muy específica hacia ti, y después si alguna de ustedes quiere hacer algún otro comentario. Perfecto, muchas gracias, Gacel. Gracias, Uriel y José Luis, por sus participaciones. Me dio mucha envidia ver el paisaje que tenía Uriel atrás de él. Y solo, digamos, muy brevemente para añadir a estas pedagogías del patriarcado, recordar que desde antes, ¿no? De la religión judeocristiana ya se habían impuesto ciertas miradas en el tema de justicia penal. Por ejemplo, hay una tragedia de Eurípides clásica, parte del ciclo de las Orestiadas, en el cual se crea el tribunal para decidir si hay que castigar a Orestes por haber matado a su madre Clitemnestra, quien a su vez había matado al padre Agamenón cuando éste había regresado de la guerra contra Troya. Y finalmente el tribunal lo que decide, el tribunal precedido por Atenas, la dea de la justicia, es que hay que castigar a la mujer por haber matado al marido, porque finalmente el homicidio de un padre, de un hombre, del pater familiae, es más grave que el homicidio que Orestes hizo de la madre. Ese es en la mitología griega el primer juicio, la primera vez que se conforma un tribunal. Pero bueno, solo como un paréntesis dentro de la mitología. Efectivamente, José Luis, lo que señalas es un tema recurrente y voy a
citar a Pat Carlin, una respuesta que ella dio en un evento en el que estuvimos juntas en Murcia en 2011. Pat Carlin es una de las primeras criminólogas feministas y es una eminencia en la criminología en general. Es una mujer ya de cierta edad, es de Reino Unido. Y en ese evento ella tenía que presentar las reglas de Bangkok. Las reglas de Bangkok sobre mujeres privadas de la libertad se acababan de aprobar. Y ella empezó su ponencia diciendo, yo soy abolicionista. Sin embargo, mientras haya mujeres en prisión, necesitamos que se divulguen y se implementen las reglas de Bangkok. No es una respuesta fácil a un problema complejo. Creo que además en temas de género tenemos muchísimas veces esas complejidades porque a veces queremos proponer medidas. Algunas son cosméticas y pueden tener efectos negativos para las mujeres. Otras son genuinas y pensadas, pero no atacan las bases patriarcales y entonces de alguna manera las validan. Yo, francamente, por tanto contacto con población privada de la libertad y con sus familias, no podría, me costaría muchísimo no pensar en un esquema reformista, pensar en menos uso de prisión preventiva, penas más bajas, alternativas al encarcelamiento, mejores condiciones de reclusión, pero sin perder de vista el cuidado que hay que tener para no terminar validando un sistema penal y penitenciario. Entonces, creo que tenemos que hacer las dos cosas. Yo no me sentiría cómoda renunciando a cualquier tipo de propuesta, sobre todo si las ideas vienen de quienes están experimentando el encarcelamiento. Desde cosas muy simples como, no sé, pensar en apoyos económicos para familias para que puedan ir a ver a sus madres en prisión, eso existe en el Reino Unido, ¿no? Desde cosas así a despenalizar conductas, por supuesto, ¿no? Entonces creo que hay que trabajar en los dos ámbitos para tener esta mirada integral, porque solo una postura abolicionista, que además es una corriente también muy compleja, pero digamos un solo no tajante a una propuesta reformista, creo que también desvalida un poco cierta función del conocimiento académico, que es, según yo, de la epistemología feminista, que es tratar de mejorar la vida de las mujeres. Entonces creo que hay que jugar sobre esos niveles. Y bueno, qué emoción que estés haciendo ese trabajo de investigación y si hay posibilidad de platicar más adelante, voy a poner mi correo y sería muy interesante saber cómo va tu tesis. Pues ya está, ¿no? ¿No está en tu comité? ¿Cómo? No, ese era Héctor, el que era mi alumno. Ah, José, ¿es ese José? Sí, Ay, Sí, José, ese qué José. gusto, perdóname. Ah, bueno, pues ya está. Buenísimo, mejor. Mira, qué rápido. Tú y yo somos lectoras de su tesis, Sí, perdón, Corina. la verdad no me acordaba el nombre, una disculpa, pero qué gusto. No, Gracias. no, pues se te acaba de empezar su trabajo de tesis. Yo lo invité a que estuviera aquí. Siempre que estás tú, lo invito, ¿verdad, José? Y bueno, yo quisiera, gracias por las preguntas también. Yo quisiera enfocarme en dos. Una de Patti Valladares, que es de qué se puede hacer a nivel Estado, ¿no? Como una política de Estado, ¿no? Para poder transformar también desde arriba, ¿no? Estas estructuras patriarcales. Que sí, como dice la doctora Bonifaz, todas y todos vivimos en esta estructura patriarcal, no nada más los hombres, ¿no? Aunque estadísticamente las mujeres somos las que tenemos la peor parte, ¿no? Pero también las mujeres, claro, cuando no hay una reflexión feminista de por medio, también hay una tendencia a reproducir estas estructuras, ¿no? Sí, totalmente cierto. Y a mí me parece que justo este es el siglo, siempre lo digo que puedo, este es el siglo de la condición masculina, de transformar la condición masculina. Y se puede hacer si desde las políticas de Estado siempre se transversaliza la mirada de la masculinidad, la mirada crítica de la masculinidad. Por ejemplo, ante ese sistema nacional de cuidados, sí, tiene que estar presente, ¿no? La transformación masculina. En todas las medidas que se tomen, que se hagan, me parece que tenía que estar y tendría que haber una asesoría feminista, que además, cuando damos clase, Héctor, también, esto creo que es importante decirlo, a mí me parece, y lo he dicho también porque me han pedido asesorías en grupos de trabajo de hombres, ¿no? Y yo digo, es que en los grupos de trabajo de hombres ya pasó el momento de su autorreflexión, de mirarse a sí mismos. Es el momento de mirar hacia afuera y hace falta también la mirada feminista, ¿no? Y de una mujer con corporalidad de mujer, ¿no? Y con experiencia y socialización de mujer para
en conjunto poder reflexionar sobre estos temas, no dejarlos solos, como hay grupos de feministas que dicen hay que dejarlos solos porque ellos es su problema, no, es un problema que nos atañe a todas y a todos y a todes, ¿no? En esto que estamos viviendo. Y el comentario que también quería hacer a Hassel, que yo entiendo y sé que esto que yo mencioné puede resultar incómodo en algunos casos cuando existe esta creencia religiosa y que además respeto un montón y que yo siempre pongo en el centro ese respeto y la resignificación, ¿sí? Que algunas colegas han hecho sobre este discurso ancestral, ¿no? Digamos, del discurso del Antiguo Testamento, de la Génesis, etcétera, que son las católicas por el derecho a decidir, que con todo mi cariño y mi admiración las he seguido desde hace mucho tiempo y que ellas siguen luchando por el derecho a decidir. Son feministas, se llaman feministas, pero han renunciado, ¿sí? A renunciar, ¿sí? A sus creencias religiosas. Entonces, desde ahí resignifican y ayudan mucho a entender y a transformar también. Entonces, yo creo que hay mucho que hacer en cualquier espacio sin que ningún espacio esté prohibido, ¿no? Todos los espacios están permitidos, porque no porque yo me salga de ese espacio ahora, al contrario. Yo creo que si más feministas están pensando desde allí, eso ayuda también a cambiar los discursos y a resignificarlos. Pero de todas maneras, echémonos un cafecito o una cerveza. Mejor, ¿verdad, Corina? Que desde cuándo estamos diciendo Así que nos que creo tenemos que que echar además con café, cerveza y vino. un vinito o algo para seguir hablando, ¿no? Estás invitada, Patti, todos los presentes también. Y la doctora Bonifaz también. Creo que ya se tuvo que ir. Sí, se tuvo que salir, me avisó, Bueno, sí. ok. Pero sí, Gracias, Olivia. Y justo creo que una práctica feminista es el respeto hacia la otra, ¿no? Y yo sé que tú lo haces desde todo el respeto y yo también lo hago de esta manera, por eso insisto, podemos hacer muchísimo y creo que te doy la razón de que si desde adentro empezamos a transformar, pues se puede hacer muchísimo, ¿no? Bueno, la verdad es que me encantan estas conversaciones, me encanta este espacio del seminario en el que podemos sentirnos tan libres, ¿no? De poder expresar este tipo de creencias, de cuestionamientos, de reflexiones, porque al final creo que de eso se trata, ¿no? De que no estamos completamente construidas o deconstruidas, sino estamos en constante aprendizaje. Y de verdad que yo aprendo completamente y cada que las escucho aprendo muchísimo de ustedes y estoy segura que es el mismo sentir también de todas las personas que están en este seminario, el salir de aquí con una nueva reflexión, con un nuevo aprendizaje, ¿no? Y entonces creo que con ello pues cumplimos nuestra meta de poder abonar a estos temas y a estas reflexiones, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por su participación. Quiero leerles la constancia de participación, si me pueden apoyar a ponerla en la pantalla. Muchísimas gracias, Pau. Y bueno, la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas otorga la presente constancia a la doctora Leticia Bonifaz Alfonso, por supuesto también a la doctora Corina Giacomelo y a la doctora Olivia Tena, por su destacada participación como ponente en la sesión de noviembre del Seminario Permanente Educación, Género y Justicia, titulada Violencia patriarcal contra las mujeres, pedagogías, intersecciones y reclusión, realizado en el marco de la Jornada Universitaria 25N por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 26 de noviembre de 2025, y firma el rector, el doctor Osvaldo Chacón Rojas. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí, por sus palabras, por sus participaciones y por todas estas reflexiones que nos dejan para poder seguir viéndolas. Como decía Corina, esto está disponible en Facebook, pues queda más o menos un mes y después se pueden ir a YouTube y buscar todas nuestras sesiones del seminario permanente en las que siempre podemos aprender algo nuevo. Muchísimas gracias y ha sido un verdadero placer compartir este espacio con todas y todos.